Bienvenidos mis hermanos a este su canal Siguiendo a Cristo. Es un gusto para nosotros y un honor pues presentarles al matrimonio Álvarez Rivera, que hoy nos van a compartir la palabra. Una palabra que el Señor ha puesto en sus corazones. Esperemos que sea de mucha bendición para todos ustedes. Hola, buenas tardes, buenos días. Muchas gracias a nuestros hermanos que nos invitaron a compartirles a ustedes aquí en el canal Siguiendo a Cristo. Pues estamos muy agradecidos con Dios y pues queremos compartirles algo muy especial que esperemos que llegue a su corazón. Antes de eso vamos a hacer una oración. Padre Santo, gracias Padre, gracias porque tú nos permites compartir de tu palabra, Padre, porque tú eres el centro de este momento, Padre. Descansamos, Padre, en tu soberanía, Señor, que es el tema de este día. Descansamos, Padre, en tu plenitud, de que tú tienes todas las cosas bajo control, Señor. Nosotros creemos que tú eres un Dios poderoso, tú eres un Dios omnipotente, omnisciente, Señor. Toda tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has traído a veces por valle pues de sombra de muerte, pero siempre a tu lado, siempre nos has traído tú, guiándonos con tu callado, Señor, con amor, llevándonos y dirigiéndonos a verdes pasos, Señor. Ponemos esta tarde, este mensaje en tus manos, Padre. Tú perfecciónala y que a través de tu Espíritu llegue a los corazones de los oidores. Gracias te damos y a ti sea toda la gloria y honra en nombre de Jesús. Amén. A descansar en la soberanía de Dios. Ese es el propósito, de que aprendamos a descansar en su soberanía, de que Él tiene todo bajo control, ¿sí? ¿Y por qué? Porque Él todo lo hace, Él todo lo hizo. Pues no sé si les ha pasado en algún momento de su vida que dicen, híjole, bueno, a mí me ha pasado antes, ahorita ya no, pero a lo mejor ustedes a veces se preguntan, híjole, a lo mejor ahorita en la situación de esta pandemia de COVID, han de decir, ay, pero ¿por qué si Dios es tan bueno? ¿Por qué si yo ya soy cristiana? ¿Por qué mi familiar falleció de COVID? ¿O por qué hay tanto COVID? ¿O por qué hay niños que no tienen familia? Y bueno, hermanos, volviendo a ese tema, pues no sé si ustedes alguna vez en su vida se han preguntado por qué a lo mejor pasan ciertas situaciones en nuestras vidas. Por ejemplo, ahorita con la pandemia, ¿por qué a lo mejor mi familiar tiene COVID? ¿Por qué a lo mejor mi abuelita falleció de esta enfermedad? O por ejemplo, yo en mi caso, yo les podría decir, hace 5 años que falleció mi mamá y yo pues soy cristiana, llevaba una vida bien y decía, ¿por qué mi mamá falleció? Tantas cosas que nos faltaban hacer juntas. O hace unos meses también que perdimos a nuestra bebé. También a lo mejor decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué nos haces pasar por esto? Hay muchas situaciones que a veces pasan en nuestras vidas, o a veces hay gente que me ha tocado platicar con ella que dice, ay, ¿por qué Dios siendo Dios? ¿Por qué creó al diablo? ¿Y por qué sabiendo que aún el diablo tenía estos propósitos tan malos aquí en el mundo? ¿Por qué no lo destruye de una vez? Entonces son ciertas preguntas que a veces son muy difíciles de contestar, hermanos, pero créanme que en lo que va a venir aquí de este tema vamos a ir resolviendo esas pequeñas dudas. Ok, vamos a ver que este tema es algo controversial, ¿sí? O sea, dentro de nuestra enseñanza, que no está mal, pero a lo mejor no es el todo. Creemos que Dios no quiere que suframos. Y pues muchos se basan en eso, y lamentablemente muchos ponen su corazón, su fe en esta frase: Dios no quiere que sufra, Dios es bueno, Dios, si estoy pasando alguna prueba, o una de dos, o es porque yo estoy mal, o incluso los que no creen en Dios o quieren tener algo contra Él, dicen, pues es que Dios no es justo, Dios no cumple su palabra, porque Dios es bueno, y porque la gente está sufriendo, o como dijo Meli, porque hay gente enfermándose. Incluso vemos algunos pasajes de la Biblia un poco controversiales, por ejemplo, que por qué Dios libró a Daniel del foso de los leones, pero no libró a Esteban de ser apedreado y ser el primer mártir cristiano. Entonces, ¿dónde está Dios? ¿Qué está planeando Dios? ¿O esto está fuera de sus manos? Y bueno, por así decirlo, somos cristianos, y
como cristianos somos hijos de Dios, lo que podemos decir es que la mayoría de las veces, sabemos que hay cosas que sí pasan por parte del enemigo, hay cosas que pasan por cosas naturales, pero la mayoría de las veces somos hijos de Dios, pasan porque Dios lo permite, ¿sí? Porque Dios nos está formando a nosotros, porque somos cristianos. Entonces, como que el decir, no, Dios, quiero que actúe de esta forma y vamos a luchar contra eso, pues eso no está tan correcto. Sí, y hay veces que también vamos a una iglesia y creemos que por arte de magia nuestra vida va a cambiar, o que de repente hay mucha gente que comparte sobre la prosperidad. Entonces no hay que perder de vista que nuestra doctrina tiene que estar basada en la soberanía de Dios, en que Él es grande, Él es maravilloso, es todopoderoso y Él sabe lo que le conviene a sus hijos. Así como un padre aquí terrenal sabe dar buenas cosas a sus hijos, cuanto más nuestro Dios va a saber dar buenas cosas a sus hijos, ¿sí? Y bueno, la Biblia habla claramente sobre la doctrina de la soberanía de Dios, ¿sí? Dios es soberano. Este es algo absoluto que debemos entender. ¿Y qué quiere decir con esto? Y bueno, pues la Biblia enseña en esta doctrina que menciona Saulo que la soberanía de Dios es el gobierno absoluto que Dios tiene sobre la creación. Nadie le vino y le dijo cómo hacer los cielos, cómo hacer los mares, cómo hacer al ser humano. Él siempre ha existido y Él tiene completo poder de su creación, ¿sí? También Dios no le da cuentas a nadie sobre lo que hace, ¿sí? O sea, Él es todopoderoso, a través de su palabra de poder, Él crea todas las cosas, ¿sí? Él tampoco le pide permiso a nadie de hacer las cosas, no va con Clau y le dice, oye Clau, ¿me das permiso de hacer cierta cosa? O a lo mejor de quitar, alguna cosa y ponerla en otro lugar. No, o sea, Dios tiene control de todo y no le pide permiso a nadie, ¿sabes? Sí, y también Él sabe hacer las mejores cosas, como hace ratito les mencioné. Él sabe dar las mejores regalos, las mejores dádivas a sus hijos, sí, Él siempre da todo lo mejor, y su poder y autoridad son ilimitados. Nuestra mente a veces no puede comprender, sí, hay veces que pasamos por algún problema o algún sufrimiento y decimos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me está pasando esto? Yo no merecía esto. Y realmente, hermanos, nosotros ni siquiera merecemos, nada. ¿Sí? A través de Jesucristo y su sangre hermosa, Él nos regaló la salvación, ¿sí? Lo único que debemos de hacer es permanecer en Cristo y tomarnos de sus promesas y no ser tan arrogantes y orgullosos en decir, yo lo merezco, ¿por qué me pasó esto? Sino entender que la soberanía de Dios obra para nuestro bien, obra siempre para darnos buenas cosas, porque Él es un Padre amoroso, un Dios bondadoso que quiere lo mejor para sus hijos. En sí, sabemos que Dios es autosuficiente. Nadie lo creó. Él, no, como dice Meli, no le pide cuentas a nadie. La grandeza de la majestuosidad de Dios es lo que produce todo esto, y eso a la vez nos produce a nosotros fe, ¿sí? Eso es lo que tiene que quedar arraigado en nosotros, de decir, pues no sé qué hay adelante, qué hay más adelante de estos pasos, pero sé que Dios es el Dios creador de todo. Es el Dios autosuficiente de todo, es el Dios que tiene todas las cosas en sus manos, está en Él el dar, está en Él el quitar. Él es altísimo. ¿Qué significa altísimo? Que no hay nada encima de Él, no hay nada, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni sobre ella, nada hay más alto que Él. Lo dice la Biblia, Él es nombre sobre todo nombre, ¿sí? Él es encima de todo. Uh-huh. Y pues bueno, a Dios nadie lo controla, como venimos diciendo, ni lo manipula. Hay muchas veces, bueno, yo sé que esta palabra manipula a lo mejor suena un poco feo, pero hay veces que nosotros decimos, voy a orar, y sí, Dios nos dice que oremos sin cesar, dice que debemos estar en su presencia pidiéndole con acción de gracias, que debemos de tener fe. Pero hay veces que he escuchado a hermanos que a lo mejor dicen, bueno, voy a ayunar para que Dios mueva esta circunstancia. Dios sí le gusta mucho nuestra fe, sí le gusta mucho nuestra oración. Él dice que le debemos de pedir, aún sabiendo lo que nosotros ya vamos a pedirle. Dios dice que le debemos de pedir, pero, con eso no queramos decir, bueno, voy a ayunar y ya Dios a lo mejor le va a dar un trabajo a mi esposo.
O sea, Dios es sobre todo, ¿sí? Dios tiene la última palabra. Si está en la voluntad de Dios, a lo mejor si tú oras por eso en tu ayuno, y está en la voluntad de Dios, va a pasar. Pero no hay que engañarnos a lo mejor de que voy a ayunar para cambiar esta decisión, o voy a orar para que Dios haga esto a mi favor. O sea, no, todo obra bajo la voluntad de Dios. Entonces hay veces que hay hermanos que se decepcionan, hay veces que nos decepcionamos porque decimos, Señor, si ya te pedí tanto y estuve, a lo mejor, me ha pasado, o sea, porque por ejemplo ahorita Saulo está sin un trabajo y ya digamos así como, ¿cuánto? 3 meses, y decimos, Señor, porque si ya te lo he pedido, ya te lo he rogado, hemos estado en ayuno, en oración, y hay veces que, o sea, cuando estábamos preparando este tema, Dios hablaba en nuestros corazones y decíamos, Él es soberano, o sea, Él todo lo hace con un propósito. A lo mejor estamos pasando prueba tras prueba, porque a veces decíamos eso, Dios mío, ¿por qué prueba tras prueba que hemos hecho mal? Casi así, pero hermanos, debemos estar felices en las pruebas. ¿Por qué? Porque así Dios nos está tratando, estamos creciendo, estamos madurando gracias a Él. Entonces, pero no perdamos de vista eso, o sea, no porque tú hagas una oración quiere decir que ya todo va a cambiar. O sea, no, Dios no promete que no vamos a sufrir. Al contrario, Dios dice que vamos a sufrir. Su Hijo Jesucristo vino a esta tierra a sufrir, murió por nosotros, pero gracias a ese sufrimiento nos dio el gozo de su salvación. Entonces tenemos nosotros esa esperanza que a pesar de las pruebas, a pesar de los sufrimientos, Dios nos va a renovar y vamos a poder fortalecer el fruto de su espíritu. Así es, cuando entendemos que Dios tiene el control de toda la creación, de todos los propósitos, de todos los planes, aparte que Dios tiene en su mente pues todas las cosas que están pasando, a esto se le llama que Dios es omnisciente. Este conocimiento acerca de este atributo de Dios nos va a llevar a la santidad, ¿sí? O sea, de que si sabemos que Dios sabe todos nuestros pensamientos, dice Salmo 139, 22, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Eso es lo que va a producir integridad, va a producir santidad. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo que Dios tiene soberanía inclusive sobre nuestra mente, sobre nuestro andar, sobre nuestro caminar. Así es, hermanos. Y también otra cosa, le voy a decir a Saulo si lo puede leer, Efesios 1:11. Vamos a leerlo. Esto habla más que nada de cuál es nuestro destino, porque hay veces que podemos llegar a desanimarnos por todas las cosas que estamos pasando y decimos, no sé, a lo mejor podemos caer en depresión o en ansiedad o estar preocupados en qué va a pasar después de todo lo que ha estado aconteciendo, pero Dios nos tiene aquí una promesa. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y pues bueno, este versículo es hermoso porque dice que en Él tenemos un destino, en Él estamos predestinados, somos una herencia. Entonces ahí es cuando nos agarramos de todas las promesas que Jesús tiene para nosotros, ¿sí? Y pues bueno, ya sabiendo que somos de Cristo, que somos hijos de Dios, vamos a ir poco a poco transformándonos a través de esas pruebas y dificultades, vamos a ir desarrollando esos frutos para también ayudar nosotros a otra gente, porque es lo que Jesús quiere. Nuestro destino es irnos transformando hasta que vayamos a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Sí, sabemos que Él es el único perfecto y sí, o sea, es todopoderoso. A lo mejor nunca vamos a alcanzar tal magnitud de hermosura, pero Dios nos llama a seguir sus pasos, así como esta página, Siguiendo a Cristo, Dios nos llama poco a poquito a ir siguiendo su ejemplo, cómo Él hablaba, cómo Él compartía, cómo Él amaba a la gente, amaba a sus enemigos. Entonces Dios quiere, ese es nuestro destino, hermanos, ese es el propósito que nosotros tenemos, ir poco a poco avanzando hacia la perfección del varón perfecto que es Jesús. Entonces no debemos estar tristes, al contrario, esos sufrimientos que pasemos nos van a ayudar a acercarnos
a lo que era Jesús. Y bueno, pues lo contrario de la soberanía de Dios, que es el actuar en contra de la soberanía de Dios, es el querernos guiar por nuestra persona, por el yo, por el decir, es que yo quiero hacer esto, y ¿por qué Dios no me está bendiciendo si yo estoy yendo a la iglesia? Pero lo ponemos como condición, cuando realmente Dios es el que tiene control de todo, ¿sí? Vamos a leer en la palabra de Dios Daniel 4:35. Esta es muy buena, esta palabra que Dios le reveló a Daniel. Dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Todos los habitantes, tú y yo, somos considerados como nada. ¿Qué eres tú? ¿Abogado? ¿Eres algún miembro importante de algún consejo? ¿Qué dice la palabra? No somos nada. ¿Ante qué? Ante la soberanía, ante la plenitud de la presencia de Cristo. Pero quiero decirte algo: Dios tomó esa nada, eso vil y menospreciado, y lo hizo parte de su pueblo. En Él somos algo importante, en Cristo, para sus propósitos, no para nuestros propósitos, ¿sí? A veces decimos, ¿qué querrá Dios para nosotros? ¿Querrá una casa más grande? ¿O querrá que tengamos muchos carros? ¿O querrá que conozcamos el mundo? Pero si esto está fuera de la voluntad de Dios, pues dice Dios, es que eso no es nada comparado con lo que yo tengo para ti en su palabra, en su propósito, que es compartir, que es conocer más de su persona, conocerle más en intimidad. Entonces nuestros caminos no son nada, según su palabra, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No sé si alguna vez por ira, por ignorancia, le preguntaste a Dios, Señor, ¿qué haces? Es algo que a la vez, a lo mejor podemos preguntar en tiempos de muchísima tristeza, no sé, desesperación. Señor, ¿por qué lo haces así? Si yo, ya compartí a Meli que ahorita pues estoy buscando algo, pues un trabajo, pero de eso a decir, Señor, ¿pero por qué? O sea, pero en una forma de reproche, pues Dios tiene todo bajo control. Eres el mismo, en el mismo tiempo. Mi razón me fue de vuelta. Ahorita les vamos a contar esta historia. Y bueno, esta historia está ahí en Daniel 4, todo ese capítulo. 4:26 es como el donde vamos a poner ahorita un énfasis. Bueno, en esta historia había un rey de Babilonia muy poderoso que se llamaba Nabucodonosor, ¿sí? Y había otro miembro ahí de la corte, pero no tan importante como el rey, y era Daniel. Daniel pues era una persona, pues a lo mejor que no sería nadie sin el don de Dios, ¿sí? Dios le dio revelación, pero de parte de Dios, y Daniel lo reconocía. En una ocasión el rey pidió revelación acerca de un sueño que tuvo. Daniel se lo dio, y le dijo, mira, esto va a pasar, ¿sí? Tú vas a ser cortado, tú vas a ser pues echado como bestia, vas a tener estos padecimientos. ¿Por qué razón? Porque tú no reconoces a Dios. Y pues bueno, Nabucodonosor no entendió enseguida, no se arrepintió enseguida de esto. Iba caminando un día por su reino, por su palacio, y volteó a ver toda Babilonia y dijo, oh, mira qué grande Babilonia, todo esto yo lo he formado con el esfuerzo de mis manos, con el poder. Empezó a hablar de la majestad que él había creado. No había todavía terminado de hablar esa palabra cuando cayó vuelto como loco, ¿sí? 7 años estuvo a las afueras de la ciudad como una bestia. Le creció el cabello, las uñas, estaba comiendo cosas silvestres, estuvo como bestia. Todos lo miraban y pues se daban cuenta, mira, ¿quién es Nabucodonosor? Hasta que como dice su palabra, ya después de cumplir ese tiempo, él reconoció que
que Dios es el que daba el reino, que Dios es el que estaba lleno de toda majestad, que Él era el que lo daba, y en ese momento le fue devuelto todo y le fue engrandecido aún más. ¿Por qué? Porque reconoció que Dios es el que da todo, todas las bendiciones en esta tierra. Él es el que da y quita conforme a su voluntad. Entonces hay que ver esto. Sí, hay muchas veces que, bueno, basado en esta historia, a veces en tu vida personal, puede haber a lo mejor cierto orgullo, a lo mejor soberbia, o a veces nos sentimos como autosuficientes, que decimos, o a veces hacemos planes, que la misma palabra de Dios dice que hagamos planes, pero a veces no tomamos en cuenta a Dios, ¿sí? No tomamos en cuenta que Él tiene la última palabra, no tomamos en cuenta la soberanía de Dios. Sí, hay veces que hacemos planes y decimos, a lo mejor, no sé, ahorita que pasó diciembre, no, pues con el aguinaldo que me llegue voy a construir esto y esto, me voy a comprar tal cosa, pero ¿qué pasa? O sea, pueden haber situaciones diversas en tu vida y a lo mejor Dios quiere tratar esa parte de tu vida para que a lo mejor no cometieras un error, a lo mejor para que no gastaras ese dinero, o a lo mejor para que seas más sabio. Hay veces que no vamos a entender muchas cosas que suceden, pero Dios siempre obra para bien, ¿sí? La palabra dice que para sus hijos todo obra para bien. Entonces, más que nada aquí, el mensajito de esta historia es: no ser autosuficientes y en todo siempre ser obedientes y darle siempre la gloria a Dios. Siempre reconocer que por Él y por su palabra es que pasan las cosas, ¿sí? Y estar conscientes de que aún teniendo todo preparado, Dios puede, porque Él es Dios, o sea, no hay una explicación, por el simple hecho de que Él es Dios y su soberanía pasan las cosas, Él te puede cambiar las cosas en un instante y siempre tener en cuenta que es para nuestro bien. Dios nunca va a buscar nuestro mal. Entonces, también si te estás pasando una situación difícil que tú digas, híjole, es que ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué Dios me está trayendo por este camino? Recuerda en tu mente, es para tu bien, ¿sí? Así es, y como venimos diciendo, no conocemos a veces el plan completo de Dios. Hubo en el libro de Hechos relata que, bueno, sabemos lo que dice Hechos 1, que Jesús le dijo a sus discípulos, y me serán testigos en toda Jerusalén, en toda Samaria, en toda Judea, lo último de la tierra, todo. O sea, van a hacer una expansión del reino importante. Pero ¿qué fue lo que pasó días después, meses después? Pasó que los discípulos se quedaron en Jerusalén. El pueblo de Dios, la iglesia, estaba en Jerusalén concentrada, ¿sí? Estaban retrasando un poco la voluntad de Dios, hasta que Dios levantó a un hombre que se llamaba Saulo. ¿Y qué hizo Saulo? Estaba persiguiendo a la iglesia, estaba asesinando a la iglesia, que en ese tiempo fue cuando la iglesia se esparció por toda Samaria, por toda Judea, cumpliendo la palabra de Dios. Y dirán, pero ¿por qué Dios levantó a este hombre asesino que solo vino a atormentar? Pero Dios tiene planes más allá. Dios tiene planes más allá, cuando Él, en su voluntad, en su soberanía, Pablo dice de sí mismo, o sea, que no se sentía digno de ser puesto junto con nosotros, pero pues Dios, Jesucristo, en su voluntad, tuvo bien a llamarle, a ponerle un alto en el camino, y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y ahí hubo algo muy importante, que le preguntó, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí? Él ahí reconociendo, ya que estaba la majestad frente a él, ¿sí? Que estaba el soberano frente a él, y ya no quedaba más de poner reproches, es que yo estaba haciendo esto, no, ya no quedaban palabras en su boca más que preguntarle, ¿qué quieres que yo haga? Después el Señor le dice, pues ven acá, a esta calle, quédate ahí, y Dios en otro contexto, en otro lado de la ciudad, un hombre llamado Ananías está orando, y en esa oración el Señor le dice, Ananías, ve y visita a Saulo, ¿sí? Él está aquí, está en este lugar. Y por otra parte, él le pregunta, Señor, pero Saulo, ¿qué no sabes quién es él? Pero
ahora viéndolo así, ¿cómo no va a saber Dios quién era Saulo? Sí, hay veces que en nuestra vida a veces decimos eso, que tú no sabes por lo que estoy pasando, o que, o sea, porque no te das cuenta de mi situación, ya sácame de esta, ya una tras otra. Dios sabe todo, o sea, Él es todopoderoso, Él es nuestro creador, creador del cielo, la tierra, del universo, o sea, obviamente Dios sabe, y a veces en nuestra mente tan ilimitada, nuestra ignorancia, incluso hasta podemos ser groseros, o sea, en referirnos hacia Dios, como, o sea, exigiéndole tipo, ¿qué no sabes? O sea, y hay veces que aquí en su palabra, por ejemplo, de Ananías, o sea, que no sabes que él es perseguidor de cristianos, me puede asesinar. Entonces, o sea, yo me imagino a lo mejor a Dios diciéndole, no, a los ángeles, ay, sí es cierto, no me he dado cuenta que era perseguido. O sea, él tenía un propósito, ¿sí? Quería utilizar a Ananías para que Saulo, el perseguidor de cristianos, el asesino, se convirtiera. Entonces, o sea, hay veces que no sabemos para qué nos tiene Dios, pero Él siempre tiene algo bueno. Exactamente, Dios tenía un propósito con Saulo, con Pablo, ya conocemos la palabra como la mitad, o más de la mitad del Nuevo Testamento fue escrito por este varón. Sí, y también otra cosa, por ejemplo, también de Jonás, que se lo tragó el gran pez, o sea, el que hizo desobedeció, sí, pero eso también es una enseñanza de que aunque nosotros nos desviamos el camino o que nosotros no queramos, siempre actúa la voluntad de Dios al último, siempre se cumple, ¿sí? Porque Jonás fue desobediente, o sea, no quiso dar el mensaje a Nínive, entonces ¿qué hizo? Tomó un barco, luego pasó una tormenta y él dijo, híjole, eso está pasando a causa mía. Entonces lo echaban al mar y se lo tragó el pez, total que al final Jonás cumplió el propósito que Dios tenía marcado. Entonces, aunque tú te apartes, o sea, o sigas otro camino, Dios tiene ese destino. Estamos predestinados a un propósito divino, ¿sí? Entonces, para que no se nos olvide eso. Sí, ¿habrá algo difícil para el Señor, hermanos? Yo creo que no. No hay nada imposible, Nada. menos cuando Él lo dice con su boca. Va a pasar esto. Cuando Él dice, yo voy a estar con ustedes, ¿creen que algo va a pasar? La misma palabra dice que si estamos con Él, ni tribulación, ni angustia, hambre, desnudez, nada nos podrá separar de su amor. Y Él lo dice en su evangelio, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. También hubo una ocasión en la que Jesús estaba con sus discípulos, estaban en un lado del río, y luego Él dijo, pasemos al otro lado. Entonces subieron a una barca, se fueron mar adentro, y en medio de las aguas se vino una tormenta muy fuerte, muy peligrosa, ¿sí? La barca estaba tambaleando, los discípulos estaban muy angustiados de lo que iba a pasar, pensaban que iban a caer, a hundirse. Y luego el maestro, ¿dónde está? Jesús estaba dormido en la barca, estaba dormido en una orillita, y ellos decían, Señor, y luego ellos lo despiertan y le dicen a Jesús, Jesús, ¿no tienes cuidado? Parece como que una pregunta un poco rara hacerle al Señor, Señor, ¿no tienes cuidado? Y los discípulos se le hicieron. Y bueno, ya sabemos la historia. Jesús se levantó y paró las aguas y todo, y los reprendió. Pero vamos a pensar un poco en esto. Como les decía al principio de este pasaje, Jesús hizo una afirmación, dio una palabra simple. Él dijo, pasemos al otro lado. Jesús ya lo había dicho, ¿sí? Porque los discípulos estaban dudando en medio de las aguas y Jesús ya lo había dicho, pasemos al otro lado. Las aguas vinieron, las tribulaciones, las angustias, en medio de la barca, Jesús estaba en paz. Jesús estaba dormido. Estaba ahí con ellos. Estaba con ellos y estaba dormido. No creo que si no lo hubieran despertado, hubieran naufragado o se hubieran muerto todos en el agua. ¿Por qué? Porque Jesús, una, pues tenía un propósito eterno que cumplir aquí en tierra, y otra, horas antes les había dicho, pasemos al otro lado, ¿sí? Si Jesús lo dice, si el Señor lo dice, Él lo va a hacer. Y otra palabra que me gustó mucho en este pasaje es que Dios usa esas tribulaciones, Dios usa esas pruebas, como les decimos, en su soberanía. Su soberanía tiene todas las cosas bajo control. ¿Pero para qué? Para propósitos más grandes. En este pasaje ya Jesús calma el agua con el poder de su palabra. Los discípulos
dicen, ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? ¿Quién es este? Esa palabra me da a entender que Dios en estos momentos de angustia que nos hace pasar, es por algo muy puntual. Es para que conozcamos más de Él, que vayamos a otros niveles conociéndole más y más y más. Job, que era un hombre justo toda su vida, que era un hombre que él sacrificaba todos los días por él, por sus hijos, era el hombre más justo, era muy próspero y todo, a lo mejor pues era el más conocedor de Dios en su tiempo, pues porque para ser un hombre que Dios mismo lo ponía como ejemplo ante los demás, pues sí ha de haber sido muy, muy importante para él. Pero ya después de toda la angustia que pasó, de todo la audiencia que él pidió con el Señor, y el Señor no le dio cuentas de por qué lo hizo. El Señor no le dijo, ay, perdón, Jonás, es que el diablo me dijo, y yo, bueno, pues no, Dios no le dijo nada de eso. ¿Qué fue lo que hizo Dios con Job? Le mostró, pues mira, yo soy el que hizo esto, yo tengo todo esto bajo control, que las leyes de la tierra se mueven y todo está en su poder, y Él da, Él quita, Él hace todo lo que está en este mundo. No le dio una razón, le dio Dios una probadita de su majestad, una probadita de su grandeza, de su gloria, ¿sí? En eso Jonás, yo creo que bueno, dice la palabra que ya al final Dios le multiplicó bastante todo lo que él tenía de lo que había perdido antes, pero yo creo que lo más apasionante o lo más valioso que Jonás se quedó no fue la multiplicación de sus bienes, sino de lo que él dijo, antes de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Sí? Esa forma de ir a un nivel superior a través de las pruebas, a través de la angustia, y como les decía, que los discípulos decían, ¿quién es que unos vientos le obedecen? A lo mejor si no hubieran pasado esta tribulación, no hubieran visto ese gran milagro de ver a Cristo calmando las tormentas, ¿sí? Ese es lo que Dios quiere, como dice Jeremías, clama a mí y yo te responderé. El clamar es un momento de angustia extrema, o sea, no es una oración solo de ay Señor, Padre bendito, bendice y cuídanos y guárdanos. No, el clamor es cuando ya estás en el límite, es cuando ya todos tus recursos se agotaron y estás gritando incluso al Señor, Señor, sálvame, Señor, restáurame. En esos momentos dice el Señor, yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así es, hermanos, y aún así, o sea, aunque nosotros clamemos y oremos, nada más hay que mencionarlo, Dios no está obligado, ¿sí? No está obligado a hacer nuestra voluntad, sino su voluntad en nuestras vidas. Entonces, para no perdernos de ese camino, o sea, siempre se va a cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Y otra de las cosas también aquí como enseñanza de lo que dice Saulo, es de que podemos estar atravesando muchas cosas, pero aquí lo hermoso de cada prueba es que eso fortalece nuestra fe. La oración nos acerca a Dios, hace permanecer en su presencia, y eso también nos ayuda a precisamente que esta fe crezca y crezca cada día más para poder atravesar eso, pero ya no lo vamos a hacer solos, ya no vamos a estar tristes, sino que ahora va a haber un gozo porque sabemos que nuestro Señor Jesús está con nosotros en ese camino, alentándonos, consolándonos, y también su palabra dice que somos bienaventurados los que estamos en sufrimiento porque Él nos consuela. Sí, entonces no hay que perder de vista eso, que Él es nuestro buen pastor, que siempre nos acompaña, que nos hace recostar en pastos verdes y delicados, que Él nos tiene bajo su mano, o sea, cuidándonos. Y como su palabra también dice, Él cuida de las aves. Y también otra de las enseñanzas muy hermosas es, por ejemplo, el maná que daba Dios día con día, día con día. Sí, hay veces que debemos, por ejemplo, como dice ese proverbio, de que no tengamos más para no olvidarnos de Dios, pero que tampoco tengamos menos para a lo mejor hablar en contra de su palabra. Y por eso siempre es hermoso el Padre Nuestro, porque le estamos pidiendo, dame ese pan de cada día.
Entonces, por ejemplo, o sea, en cada situación que uno pase debemos de hacer esa oración: Señor, dame lo que hoy necesito, ¿sí? Y Dios te va a responder de una forma sobrenatural, así como lo ha hecho en nuestras vidas en estos momentos difíciles, de aflicción, de necesidad. Dios nunca nos ha abandonado. Siempre hemos tenido que comer, siempre hemos tenido en la mesa algo, incluso para compartir. Y pues la palabra de Dios es lo que más hemos aprendido nosotros como matrimonio: no soltarnos de su mano y vivir siempre en fe. Así es. Hemos aprendido mucho el vivir en fe, agarrados de la mano de Dios. Una analogía que me gusta mucho ver es el de Romanos 9, donde ¿cómo es posible? Por ejemplo, dice Pablo: mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Diré el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿Creen que si un alfarero está haciendo un vaso, el vaso se revele y le diga: ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra o un vaso para deshonra? El alfarero es el que tiene la soberanía sobre la masa, sobre el barro, para hacer, deshacer como él le guste, para después agarrar, volverlo a hacer deseos. No veo a un vaso diciéndole: no, es que yo quería hacer jarrón, es que yo quería hacer florero, es que yo quería que me usaras de otra forma. El Señor va a moldear tu vida conforme a su voluntad, ¿sí? Así como contaba Mary con la historia de Jonás: si tú quieres hacerlo de otra forma, forzadamente, el Señor te va a poner en su camino, en su voluntad, en lo que Él desea para ti, ¿sí? Entonces, también esto es lo que hemos aprendido en este año, lleno de pruebas, lleno de angustias también para nosotros. El año pasado. Sí, el año pasado, 2020, que ya terminamos, nos dejó esta enseñanza: que Dios tiene el control sobre todo, ¿sí? Que Dios es rey sobre todas las cosas. Aunque nosotros pensemos que las cosas están perdidas, o que a lo mejor no lo decimos, pero lo llegamos a sentir, de que nos tenía guardados o olvidados en las pruebas, Dios está obrando y Dios está haciendo su voluntad en nuestras vidas, y no solo para decir: ¿qué querrá Dios en esto? O algo que también nos quedamos mucho, Mel y yo, es que ante todas estas pruebas, no preguntarle a Dios: ¿por qué, Dios? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? Si yo era esto, si yo voy a la iglesia, si yo diezmo, si yo... No tiene caso, no hay por qué. Y la otra, muchos dicen, más bien sería el para qué, pero también el para qué nos puede causar a nosotros una ansiedad de que, pues no sé, a lo mejor para algo que aún no lo estoy haciendo, o para algo que Dios no me tiene aún dentro de su propósito. Y más porque a veces no encuentras esa respuesta y uno le da como esa, a veces hasta uno se enoja y dice: pero es que ¿para qué? Dios no me ha dicho nada, o es que Dios no se ha mostrado a mi vida. Entonces, olvidémonos de esas preguntas y sí, mejor hay que pensar que Dios tiene el control sobre todo, que si Dios lo da, Dios lo da por un propósito que a lo mejor es para Él, a lo mejor te está usando como herramienta para otra persona, como lo fue con Ananías, pero su propósito se va a cumplir, su propósito es eterno, ¿sí? En tu vida, en nuestra vida, y para su reino, para su iglesia, ¿sí? Hay un versículo que me gustaría que lo leyeran, por favor. Es Santiago 1, del 2 al 4. Estos versículos me gustan mucho porque es como la conclusión de todo lo que hemos vivido y para qué. Bueno, ya sé que ahorita les dije que no se fijan en el para qué, pero ahí está como una pequeña respuesta que Dios nos revela, el por qué, para qué pasan las cosas. Aparte de su soberanía y de su grandeza, Él nos dice lo siguiente. Dice su palabra: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Sí, ¿puedes volver a repetir el 2? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis
en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sí, hermanos, esto es algo que en lo personal Dios me ha hablado mucho de tener paciencia, de tener esa fe, y pues en esta hora queremos dejarte como mensaje que Dios sabe la situación por la que estás pasando. Él no te abandona, Él es un Dios que tiene cuidado de tu vida, Él te ama, Él te conoce, como dice su palabra, Él tiene un destino para tu vida. Y no te sientas mal, a lo mejor puedes estar pasando circunstancias, a lo mejor has pasado por la pérdida de un ser querido, por enfermedad, por depresión, a lo mejor ahorita en esta pandemia perdiste tu trabajo, te entendemos perfectamente y también entendemos pues todo lo que has estado pasando, pero hoy te queremos dar esta esperanza de que Dios es soberano y Él tiene un control de tu vida. Él quiere decirte en esta hora que Él te ama y que Él quiere que estés en ese destino, en ese propósito de ser hijo de Dios. Y bueno, y para terminar, quisiéramos invitarte a ti. Primeramente, si tú no conoces bien de el Padre, del Hijo, si no sabes o no has tenido un acercamiento con Él, acércate. Él te está esperando. Él quiere abrazarte, Él quiere tomar todas esas cargas que tiene y quiere ponerte a descansar. Y como con este tema queremos que descanses en su soberanía. Como dice su palabra, pues Él formó la tierra, Él formó los mares, Él nos formó a nosotros, Él tiene control sobre todo. Si pasaste una prueba muy difícil en este año pasado, Él sabe por qué. Solo pues ya no te angusties en pensar si yo hice algo mal o por qué Dios hizo esto. Dios tiene todo bajo control, ¿sí? Descansa en el hueco de su mano, descansa en su soberanía. Y si tú ya eres parte del pueblo de Dios, ya recibiste a Jesús como tu Salvador, ahora también es necesario que lo recibas. A veces es muy fácil decir, recibo a Jesús como mi Salvador, pero también tienes que recibirlo como tu Señor, ¿sí? Que es el reconocerlo como Señor, de que Él es soberano sobre toda tu vida. No solamente pues de que pues se escucha bonito la palabra de Dios y todo, sino que decir, Señor, esta es mi vida y hay cosas que yo, como ahorita lo estábamos aprendiendo, lo estoy llevando por medio de mi orgullo, lo estoy llevando por medio de mis intereses. Señor, yo quiero que tú seas el dueño, el soberano sobre mi vida. Entonces vamos a hacer una oración. Si tú no has aceptado a Jesús, te invito a que lo hagas, ¿sí? Vamos a orar. Padre bendito, te pido que tú reines sobre toda la tierra, sobre nuestras vidas, Padre, y que hallemos descanso en tu soberanía, Padre, que podamos descansar así como Jesús dormía en esa barca en medio de la tormenta, porque él estaba confiado que el Padre era dueño de todo, que tenía todas las cosas bajo control y que bajo el poder de su palabra todo se controlaría. En esa paz, Señor, nosotros también queremos descansar, queremos reposar, Padre. Te pido que tú nos tomes con tus brazos, que nos envuelvas. Y Padre, si tú no has aceptado a Jesús, repite esta oración. Padre, yo te recibo en mi corazón, reconociendo que tú tienes los mejores propósitos, reconociendo que mi vida no era la correcta, que mi vida estaba llena de orgullo, estaba llena de malas decisiones, porque quise caminar bajo mis propios caminos. Ahora yo reconozco que tú eres Señor sobre todas las cosas. Yo quiero acercarme a tu presencia y conocerte más, conocer tu majestuosidad, conocerte cara a cara como lo hizo Job. Yo te recibo en mi corazón, perdona mis pecados y sé mi Señor en todo. Dame la salvación para ser en ti uno, Padre. En nombre de Jesús, amén. Y si lo hiciste, te felicitamos mucho. Quédate en contacto a través de las redes con este canal. Sigue